Llega a Ñiwil el análisis económico de Raúl Mercado. Raúl Mercado, que fue en algún momento ministro de la provincia, usted también le habrán prometido por Tesouro al Viento, ¿no, Raúl? Bueno, una promesa que además fue la resolución de un conflicto que tenía la provincia. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Un reclamo que hizo la Nación, se hizo la Nación, y justamente la respuesta fue que a cambio íbamos a tener esta obra. Lamentablemente todavía estamos esperando. Ahora, Raúl, no son obras menores. ¿Por qué el país, ya ni siquiera hablo de los determinados gobiernos, por qué el país le cuesta tanto iniciar estas cosas que son importantes, ¿no? Estamos hablando de casi medio siglo ya. Bueno, ahora hay un plan muy interesante a nivel nacional que ha sido lanzado por el Ministerio del Interior, que es un plan de justamente de obras de riego, ¿sí? En el cual podría entrar sobre todo esto de Portezuelo del Viento y otras obras, pero se está pensando en un sistema diferente, que es un sistema APP, que se llama, de una asociación pública-privada, en el cual lo que se está haciendo es que los inversores son los que traigan la plata, claro, ¿sí? Para poder hacerlo. Es un mecanismo que está fomentando el Banco Mundial, y en esto es importante porque tiene que ver con la clave del gobierno el año que viene, que va a ser justamente la inversión. ¿Y esto funciona en el mundo bien, Raúl? Ha tenido éxitos y fracasos, ¿cierto? Quien lo ha hecho muy bien ha sido Perú. Perú ha podido hacer obras importantes relacionadas con el riego, con este mecanismo. Brasil lo intentó, donde se pusieron las obras públicas y las privadas juntas, y luego ha tenido que rehacer ese procedimiento donde, digamos, la infraestructura pública tuvo que ir por un lado con algún tipo de financiamiento y la inversión privada por el otro. Y después, bueno, hay buenas experiencias en otros países como en Marruecos y en otros lugares donde este esquema ha funcionado. Mira vos. Bueno, Raúl, vamos a otros temitas porque ha sido clave el viaje del presidente de Estados Unidos. Creo que es la continuación de la cumbre de Mini-Davos, ¿no? Exactamente. Yo creo que la clave del viaje, más allá de ser un hito importante, como es el primer discurso ante Naciones Unidas, donde se habló del tema Malvinas, que generó algunos ruidos, el tema de refugiados, el tema de cambio climático, se resaltó el tema de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, hubieron muchos temas que se destacaron, pero más allá de estos tradicionales objetivos políticos que se tienen en este tipo de viajes, hay una preocupación económica fundamental en todo lo que está haciendo el presidente últimamente, que es lograr convencer a la comunidad internacional, especialmente de los países desarrollados, que es conveniente invertir en la Argentina. Como bien decía Andrés, lo que pasó en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, es la continuación de lo que se inició en Mini-Davos en Buenos Aires. Ahora, ¿por qué es importante esta estrategia? Bueno, primero creo que es un tema político, ¿sí? El modelo que propone Cambiemos es que el motor de la inversión no sea el consumo, sino que sea la inversión. Claro. Y en segundo lugar, porque hay una necesidad importante que esto suceda. Según el relevamiento que hace el Banco Central sobre los datos de la inflación, el tipo de cambio, lo mismo que prevén los organismos internacionales del crecimiento de Brasil, hace que para poder crecer al 4,5%, como hablan los más optimistas de los que están relevados en esta encuesta de 50 consultoras del Banco Central, la inversión tendría que crecer aproximadamente al 9%, ¿sí? Cuando, según el último dato que conocemos del PBI, en el último trimestre, en el segundo trimestre, el último trimestre que tenemos datos, la inversión ha caído casi un 5%, ¿sí? Entonces implica una reversión importante. Por eso, esta estrategia de extraer, de buscar inversores es fundamental. Para que tengamos alguna idea, la cuenta de inversiones está compuesta aproximadamente por un 60% de construcción y un 40% por maquinarias y equipos, y hay un poquitito de investigación y desarrollo que nos llega a un 1%.
En maquinarias y equipos, la mitad es importada. Y en equipos de transporte, aproximadamente un 20%. Sí. Por eso las inversiones tienen que alcanzar aproximadamente unos 60.000 millones de dólares el año que viene para que alcancemos este crecimiento que necesita la economía. Obviamente estas inversiones tienen que ser productivas, no financieras o especulativas. Ahora, a pesar de esta política que está llevando a cabo el gobierno, los inversores tienen muchas dudas. ¿Cuál es la principal duda? La principal de ellas es si el gobierno tiene la capacidad política, sobre todo, de sostener estos cambios hacia el futuro. Esa es la gran duda que tienen los inversores. Hay un artículo muy interesante en Ámbito Financiero del miércoles, que lo firma Rubén Rabanal, donde justamente dice que el saldo más importante que el presidente obtuvo de estas reuniones es esta duda que señalábamos recién. Ahí, una clave interesante para la semana que viene va a ser la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, donde el gobierno va a tratar de ampliar el crédito que tiene del Banco Mundial, que actualmente es de 1.000 millones, y pasaría a 5.000 millones. Esto, Andrés, es importantísimo para la obra pública, ¿sí? El Banco Mundial es uno de los bancos que ha financiado mucho de las principales obras de infraestructura. Además, este miércoles estuve en una reunión con funcionarios justamente del Ministerio del Interior, donde te comentaba donde me pude enterar de estas noticias de este procedimiento APP, donde es un proceso que está apoyado justamente por el Banco Mundial. Pero una de las cosas que resaltó uno de los funcionarios en esta reunión privada es que la duda que existe en los inversores, tanto nacionales y extranjeros, es poner la plata en la Argentina por la duda de la duración. Este mismo funcionario reconocía la importancia que ellos veían de poder tener un segundo periodo o poder dar algunas garantías políticas de que esto pueda suceder. Y en esto vamos a tener que ser muy creativos para poder convencer a los inversores. Creo que el gobierno está tratando de hacer los deberes en este sentido y creo que va a ser la clave para que el año que viene podamos crecer. Así es, bueno, ahí se juega buena parte del gobierno, pero yo lo que está diciendo vos lo he escuchado también en otros análisis, me lo ha dicho gente que estaba en el extranjero. Muchos de los inversores extranjeros quieren ver las elecciones del año que viene para saber si el gobierno va a tener fortaleza para continuar con sus planes, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí el gobierno se está jugando una variable clave. Muchos afirman que con muy poco porcentaje el gobierno podría salir bien parado porque la oposición todavía está muy desordenada. Y esto le podría dar algún plafón político después de las elecciones. Bueno, habrá que ver estos resultados, que creo que lo político y lo económico en este caso están muy relacionados. Ahora, como decimos con Granado, ¿qué país difícil o no? Es un país difícil, eso es lo que hace que los economistas nunca nos aburramos. Claro, y que acertemos poco, todos los que hacemos predicciones. Exactamente. Raúl, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Raúl Mercado.